Bueno, ¿qué? ¿A qué hemos venido? Pues tú ya me contarás. No sé, tú dirás. Pero cuéntame tú. Para eso has venido. Pues tú dirás. ¿Yo? Cuéntame tú. ¿No tenéis un podcast Sí. de mudo? No, me tienes que contar. Vale. Creo que se hace así, vamos. Entonces es una rueda de prensa. Bueno, ¿Te vas? Me quedo aquí solo hablando con no sé, Donald. no cuentas nada. Bueno, pues sí. No sé. Es 26 de diciembre. Ho, ho, ho. Jo. 26 de diciembre. Madre mía. ¿Y tú dices qué haces? Gracias. Muchas gracias. Eso dice mi madre. Y mi abuelo. ¿Quieres agua? No. Vale. ¿Un café? ¿Algo? No. ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir ya? Ah, bueno, sí. ¿Está? Sí, este es el podcast. Vale. Vale. Pues nada. Gracias. ¿Puedo saludar? Sí, claro. Siempre lo Bueno, saludo a mi madre, que me estará viendo. Mamá. Ahora. ¿Ya? Sí, sí, sí. Tú. Libre. Como el aire. Pues nada, adiós. Adiós. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tengo a una persona súper especial y quiero empezar por un lado con el que nos quedamos en el último podcast, que era el de las energías, y quiero empezar por ahí, porque creo que la persona que tenemos hoy es súper especial en ese sentido y creo que me ha demostrado mucho, o que por lo menos eso es lo que yo he percibido desde que te conocí. Y quiero que nos cuentes un poco, Óscar, sobre las energías, qué importancia tiene para ti todo esto, en todo lo que haces y en todo lo que tú has podido vivir. Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento, me hace mucha ilusión estar aquí contigo charlando. Y sobre las energías, me hace mucha gracia siempre cuando dices lo de las energías, porque para mí yo lo llamaría más trabajo interior. O sea, para mí todo lo que ha supuesto, sí, todo el tema del mundo interior, energías incluidas, como lo llamas tú, es un viaje hacia adentro, ¿no? O sea, para mí lo importante no es lo que te pasa, sino es cómo te sientes. Cómo te sientes con lo que te pasa. Y me considero aprendiz, rookie total. Lo que pasa que cuanto más lo practicas, cuanto más atento estás a autoobservarte a ti, a autoconocerte a ti, pues yo creo que más feliz eres o más fácil te resulta la vida. Porque lo que te decía, o sea, te van a pasar muchas cosas, buenas, malas. Yo creo que a todos nos han pasado cosas muy buenas, cosas muy malas. Hay gente que tiene vidas más planas también, puede ser. Pero lo importante, o sea, a mí una cosa que me ha ayudado mucho es aprender siempre de lo que pasa. A veces lo puedo hacer más torpemente, menos torpemente, a veces más acertadamente, pero siempre aprendo de lo que me pasa. Y entonces eso me ayuda a lo que va a venir después. Un poco como un videojuego. Al final yo he aprendido, como todo el mundo supongo, sobre la marcha, ¿no? La vas aprendiendo sobre la marcha y dando sentido a lo que te pasa. En mi caso, por ejemplo, yo a los 3 años pues
los médicos me diagnosticaron lo que ellos llaman poliartritis. Entonces, eso a mí me ha ayudado, me ha enseñado mucho. Me ha llevado por caminos que no me hubiese, por los que nunca hubiese ido, seguramente. O hubiese ido de otra manera. Ya. ¿Has tenido alguna etapa de tu vida en la que hayas vivido como en automático, en piloto automático? Sí. ¿Y cuál fue el clic que te hizo despertar o tomar conciencia y aprender de todo lo que te pasa? Creo que hay muchos momentos todavía que vivo en automático. Uh-huh. Y lo más importante es verlo, y con eso vas haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que a día de hoy, ayer, mañana, ya. Hay muchos momentos. Pero claro, es que es como ir al gimnasio. Hay que practicarlo. Total. Y al principio vas a levantar 1 kilo. Con el paso del tiempo levantarás 2, 3, 4. Con ayuda, sin ayuda, con una mano. Uh-huh. Entonces, sí que ha habido clics en mi vida. O sea, la muerte de mi padre fue un clic. La muerte de mi padre me cambió mi vida para bien. O sea, fue como uh-huh. Dentro de la desgracia y de lo que le echo de menos, pues el hecho fue un terremoto. Entonces eso te barre. Yeah. Te barre el castillo de naipes que tú tienes montado. Tienes un castillo de naipes cogido con pinzas, muy con pinzas. Entonces un soplo de viento te lo podía haber tirado abajo, pero no fue un soplo de viento, fue un terremoto. O sea, entonces todo se desmoronó y tuve que volver a construir el castillo otra vez. Entonces eso me dio la oportunidad de uh-huh. descubrir muchas cosas. Ahí empecé creo que el viaje ya más en serio. Un viaje más hacia adentro. ¿Consideras que tu piloto automático, cuando estabas viviendo esa época de piloto automático en la que quizá no estabas como aprendiendo tanto hacia adentro o no estabas mirando tanto hacia adentro, considerabas que eras más feliz? O por lo menos como que te dabas cuenta de tus errores, quizá. Es que era como vivir la vida de otro lado. Es como vivir la vida de otro lado. O sea, yo creo que he aprendido mucho sobre el tema del personaje. Creo que todos tenemos un personaje que nos vamos construyendo para sobrevivir en este mundo. Entonces te identificas mucho con ese personaje. Un personaje que tiene, pues como un videojuego. O sea, tiene unas habilidades altas y otras bajas. Uh-huh. Y yo soy así y, ¿no? Y te quedas, ¿no? Y es que soy así. Yep. Entonces, eso... Perdóname, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era si era feliz. No, era inconsciente. Cuanto menos autoobservación hay, más inconsciente eres. Entonces, no vives tú, vive tu personaje, por decirlo así. Pero, por ejemplo, ahora tú que eres 100% consciente de todos esos detalles hacia adentro, no lo eres. No. Pero bueno, eres consciente. Estoy en el camino de ser ¿no? cada vez más consciente. Uh-huh. Sí. Ahora, quizá, ¿cuál dirías tú que es la diferencia, la gran diferencia? O el gran beneficio de hacerlo. La diferencia es vivir consciente. O sea, primero, saber cómo es tu personaje, sobre qué se construye. Uh-huh. Sobre todo, es muy importante. La gran diferencia para mí es salir del victimismo. El victimismo es lo peor que nos puede pasar. Uh-huh. Para mí. Entonces, el personaje se construye en base al victimismo. Me han hecho esto, me ha pasado esto, pobrecito. Ya. Entonces la máxima diferencia es salir del victimismo, y para mí lo contrario del victimismo es la responsabilidad. Que tú tienes que ser responsable de lo que te pasa. Uh-huh. O por lo menos de lo que haces con lo que te pasa. O con lo que te dicen, con lo que te hacen. Si pierdo energía en echarte la culpa a ti y en centrarme en todo lo que me has hecho
y en por qué me lo has hecho y todo esto, es que estoy mirando al sitio equivocado, porque no tiene nada que ver con... Seguramente, o sea, quiero decir, a mí lo que me ocupa es lo mío. Parece una mirada egoísta, hasta cierto punto puede ser egoísta, pero lo haces, si lo haces bien y con sentido, este camino lo que es primero arréglate tú y para después darte a los demás. Entonces, hablo como si fuese un maestro Jedi y soy un auténtico Padawan. O sea, totalmente. Y lo seguiré siendo toda la vida, porque es un camino. Es un camino. Entonces, la diferencia, la conciencia y salir del victimismo. El victimismo creo que es la pandemia del siglo XXI. Totalmente. Para mí. Has dicho una palabra que resuena conmigo mucho y creo que la aprendí gracias al mundo del deporte, al mundo de la competición, y es el egoísmo. Y yo me considero una persona bastante egoísta y desde que empecé a tomar conciencia, no egoísmo de no comparto nada contigo, sino al revés, ¿no? Comparto todo, pero hay muchas cosas que las valoro tanto como para tener mucha conciencia y mucho cuidado con quién lo comparto, y muchas veces no las comparto con todo el mundo. En el mundo del deporte pues he valorado sobre todo las energías a nivel de la actitud, de no dejarte derrotar y de saber muy bien con quién juntarme, en el sentido de me juntaba o trataba de juntarme siempre con los mejores, porque creo que siempre se puede aprender algo, a pesar de... Creo también que hay mucha gente que tiene como mucho ego, ¿vale? Ese es el lado un poco más que no lo quiero. Pero sí que creo que tienes que ser en cierta medida muy egoísta en cuanto a lo que estás haciendo y en cuanto a las energías que das con la gente. Eso me ha hecho como valorar mucho el tiempo, la información de quién aprendo y mi dinero, en quién lo invierto y también para quién trabajo. Hubo un día que dije que la persona por la que yo trabajaba no me estaba valorando, yo consideraba que no me estaba valorando, y dije, igual tengo que ser un poco más egoísta en este sentido. Y le dije, joder, si tú no me valoras, o sea, si yo no me valoro a mí mismo, ¿por qué me iba a valorar mi jefe, no? Que me está pagando lo que me está pagando. Claro. Y dije, ¿sabes qué? No voy a volver a trabajar por nadie a quien no admire. Y creo que es como una brújula. Y en cierta medida es como que ya no miro, o sea, tengo que mirar el salario, obviamente, pero sobre todo miro también qué tipo de persona es esa persona por la que yo trabajo. De la misma manera, con quién me junto, quién son mis amigos, si voy a tener una relación de pareja, lo mismo. Todo, claro. Todo. Al final es cuidarte a ti mismo. Uh-huh. No sé, creo que es un dicho de los chinos que dice, cuida tu jardín. Total. Entonces, tú cuidas tu jardín, yo cuido el mío, entonces todos los jardines estarán bien. Perfecto. Si yo me meto en tu jardín, hombre, obviamente tenemos que ayudarnos, pero mi jardín tiene que estar bien. O sea, yo tengo que estar bien para poder ayudarte a ti, si no, ¿qué tipo de ayuda te estoy dando a ti? ¿Qué opinas de la gente que se mete en el jardín de otros cuando no tiene arreglado el suyo? Pues muchas veces es por escapar de su jardín, por escapar de lo que tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, porque muchas veces yo me he metido 1000 veces en jardines ajenos, he metido en muchos jardines con la idea de querer ayudar a gente que no me lo había pedido nunca. Entonces también es muy importante uh-huh. el tema de que te pida alguien ayuda, porque hay gente que no quiere que te metas en su jardín. Total. Porque no quiere en ese momento. Igual él querrá en otro momento, pero en ese momento quiere estar solo o sola y es perfectamente respetable. Todos hemos estado
en ese momento y volveremos a estar, seguro. Entonces, no pasa nada. Hablando un poco de trabajo, energías, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional? Porque creo que también eso... Luego vamos a ir a la parte más de cine, música y demás, que es lo que bueno, seguramente la mayor parte de la gente que te vea sea por eso. Pero creo que también el estructurarlo de esa manera va a tomar sentido al final. Y es que tú me dijiste que estudiaste la carrera de informática. Sí, ingeniería informática. Ingeniería informática. Y estuviste trabajando bastantes años y demás, y luego descubriste como que no era ese el camino, ¿no? Cuéntanos un poco más cómo fue ese proceso de darte tu conciencia de eso, de ese sendero. Yo empecé a trabajar en 2007 como programador y estuve hasta 2014. Fue esa primera etapa de 7 años. Y, pues eso, piloto automático. Piloto automático total, de decir, pues por ejemplo, a la hora de elegir qué estudiar, yo quería estudiar teleco, pero en bachiller me la pegué, pero bien pegada, los 2 años, y no me dio la nota para estudiar teleco. Y luego pensándolo, yo en realidad hubiese estudiado biología. A mí me encantan los animales, me encantan, bueno, soy de los que se ven los documentales de la 2. Primero de la 2, cuando era más jovencito, y luego de... Bueno, chicos, yo termino. Creo que es la única persona en el mundo que se ve esos documentales. Me encantan. No creo, creo que los ve mucha gente. Aunque solo sea para dormir. A mí me encantan. Primero en la 2 y luego ya en National Geographic y todos estos canales de satélite y tal. ¿Por qué no me fui a estudiar biología? Porque era fuera. Era en León. Y yo no me veía capaz de vivir solo. ¿Por qué? Porque estaba muy identificado con ese personaje. Y ese personaje no podía vivir solo. Era como que necesitaba a papá y a mamá para desenvolverse en la casa y si me apuras en el mundo. O sea, era muy dependiente. Entonces, bueno, pues a eso lo renuncié y empecé en ingeniería informática. De hecho, empecé en físicas, porque al hacer la selectividad también me la pegué, entonces tenía una nota muy bajita y puse varias opciones, puse teleco, y la sexta creo que fue físicas, y entré en físicas. Y duré un cuatrimestre. ¿Por qué? Porque descubriste que no me gustaba. No te gustaba. Nada. Cero. Y es cuando después entraste a ingeniería informática. Eso es. En marzo terminé el primer cuatrimestre, febrero-marzo, y dije, lo dejo. Lo siento mucho, pero esto no es para mí. Y hasta octubre del año siguiente pues estuve sabáticamente y empecé ingeniería informática. Y la hice, sí. ¿Y tú descubriste que ya te gustaba ingeniería informática? Me gustaban mucho los ordenadores. Vale. Porque, bueno, sí, los ordenadores y las consolas siempre me han gustado mucho. O sea, he jugado mucho, sobre todo para jugar, ¿eh? Luego he hecho, o sea, pero me manejaba muy bien con los ordenadores siempre. Y dije, pues vamos a ir por ahí, ¿no? A sacarle provecho. O sea, al final yo siempre me veía muy, muy limitado por la movilidad y todo esto. Y dije, bueno, pues los ordenadores. El ordenador no me va a impedir hacer lo que yo quiera. Cuando saliste de la carrera, ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Qué es lo que tú querías? ¿En qué querías trabajar? ¿Querías desarrollar? Yo lo que tenía era un miedo tremendo al mercado laboral. Lo que te digo, más miedos. Era como, termino la carrera, voy a hacer todo lo posible para no trabajar, o sea, para seguir estudiando. Wow. Entonces me hice 2 másters que mis padres, los pobres, los pagaron una pasta. Qué suerte he tenido, por cierto. Y
pues eso, 2 años enteros haciendo 2 másters, hasta que ya dije, tienes que buscar un trabajo. Ya toca. Me daba pánico. Ya. Pero todo era por ese personaje que no se acepta, que tiene miedo de lo que piensen los demás de él. Entonces era muy duro, era un sin vivir. En el momento en el que tú decides pegar ese cambio, entras a trabajar en alguna empresa. Sí. ¿Y qué tal ese primer inicio? ¿Cómo Bien, bien. Al final no era tan duro. No, nunca, como nunca fue para tanto, nada. Nada fue para tanto. No, Si miras hacia atrás, no. nunca, nada. Muchas veces como que nos ponemos en el peor escenario siempre Sí, en la cabeza, sí. cuando realmente pues no es para tanto. Y es algo que cuando tengo cierta indecisión, incertidumbre sobre algo, sobre cualquier tema, sé que no va a ser para tanto. Sé que yo me estoy montando la película de horror top 10 de IMDb, Total. ¿sabes? Y además cuanto no, más tiempo pase sin hacer nada, más crece ese la miedo. película. Sí. Entonces la película se vuelve un peliculón de Hollywood. Ujú. Sí. Entonces nada, yo empecé y bien, bueno, no me disgustaba. Incluso me puede llegar a gustar a veces. Ujú. A veces. Sí, había momentos de decir, joder, esto lo he hecho yo, ¿no? He creado, pues cuando eres programador, creas cosas. Que las páginas web. Creas páginas web, creas sistemas, creas cosas chulas a veces. Y mola, te motiva. Y estuviste trabajando de ello durante unos años. Estuve hasta 2014. Ujú. En 2009 muere mi padre. Y yo empiezo terapia. Y luego ya... de hecho paro, dejo de trabajar en 2009. Y luego vuelvo otra vez, vuelvo a la profesión de informática, porque en ese momento pensaba que no había nada más para mí. Ya. Tampoco me iba a permitir yo hacer otras cosas diferentes. Entonces, hasta 2014 no fue cuando me quemé, pues eso, al final. Yo creo que llega un momento que lo ves, ¿no? Ves lo que hay dentro de ti, miras para otro lado y te empiezas a quemar. Porque no estás haciendo nada. Ya. Estás como viendo. Estás siendo incoherente. Ujú. La incoherencia mata. Esa es una de las palabras de este año que más me he repetido también. Es así. Y es cierto. Para mí sí. Ah, La incoherencia totalmente. mata. Te puede matar. Como poco quema. Y Sí. te vas quemando. Entonces me quemé y dije, lo dejo. Lo dejé y me puse a estudiar psicología. Hice primero de psicología en la UNED. Sí, me acuerdo en 2013, creo que fue, 2014, me fui a una casa en Potes, cerca de Potes, una casa rural que alquilaban habitaciones, y me fui 4 días yo solo. La primera vez que me iba solo a ningún sitio. Y ahí decidí lo que no quería hacer. O sea, sabía lo que no quería, pero no sabía lo que quería. Digo, bueno, pues ya es un paso, ¿no? Es un paso bastante grande. Y le dije a mi jefe de entonces, lo dejo. Y poco después dije, bueno, voy a ver qué pasa. Porque como siempre me han gustado todo el tema de la mente, de las emociones, todo esto. Vamos a ver qué pasa con la psicología, ¿no? ¿Y qué descubriste ahí? Lo primero que descubrí, pues no seguí, o sea, hice primero y dije, esto se me queda pequeño. Yo quería más, necesitaba algo más. Tenía preguntas que no me las contestaba. La psicología era, para mí, desde mi forma de verlo, era una carrera anticuada. Desactualizada, Sí. que no se veían ni se Sí. trataban cosas de la actualidad, ni cosas que a ti te motivaran. No sé lo que es la actualidad en la psicología. Bueno, ahora vemos muchas cosas en Instagram y en las webs y tal. Pero era como que yo tengo una visión del ser humano que en esa psicología no casaba con ello. De hecho, en primero hay una asignatura que tratas los autores, los principales, los más grandes
uno de los más importantes autores psicólogos y tal. Y a todos los respetaba menos a uno, que era con el único con el que yo me casaba todo, que era Freud. Freud y Jung eran los que a mí me gustaban y les trataban siempre como, bueno, estos no saben nada, no lo pueden demostrar, lo que hacen. Entonces a mí eso no me hace falta. A mí no me hace falta que me demuestren con el método científico. El método científico se lo inventaron unos señores o señoras y, bueno, son unas reglas y es como que si las pasas ya esto es científico y lo otro no es científico. Yo pruebo cosas, he probado toda mi vida muchas cosas. Y Freud y Jung han hablado de muchas cosas muy interesantes que ahora se están utilizando para muchísimas cosas. Es que son súper reconocidos. Entonces, cosa que me alegra y entonces pues salí de ahí y descubrí la biodescodificación. Biodescodificación. Sí. Me suena como a nanorobots. Sí, es un palabra muy extraño. ¿A qué se trata eso? Es como que está compuesta de varias ramas, pero ya te vas más a cosas que no son científicas. O sea, hay una parte que es científica, que está basada en la biología y en la medicina, pero aún así dentro de la medicina pues hay personas que lo rechazan, pero se trata un poco de observar tu cuerpo, ver los síntomas e interpretarlos, o sea, y ver qué te dicen los síntomas. Este punto, así un poco por resumir, pudo ser como un paso más o uno de los primeros pasos de esa toma de conciencia, de ser consciente de qué es lo que tú estabas sintiendo, qué es lo que estabas experimentando, de decir, hay muchas cosas en mí que no me gustan, lo que tú has dicho antes, ¿no? Estoy conociendo que sé lo que no me gusta o lo que no quiero, pero todavía no sé lo que quiero. Es como... Sí. Ahí lo estudié biodescodificación en Barcelona, bioneuroemoción se llamaba. Y ahí aprendí muchas cosas. Aprendí lo que enseñaba el doctor Hammer, que ya murió, que se llama la nueva medicina germánica. Aprendí programación neurolingüística, que es una pasada. Brutal. Es una pasada para todo. Tanto para tratar como para diagnosticar y autoconocerte. Es increíble. Y estuve 3 años estudiando cosas, haciendo cursos, sin trabajar. Y todo eso sin trabajar nada. Wow. Sí. O sea, le metiste bastante duro. Tuve mucha suerte porque me lo pude permitir. Así que... Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y a los 3 años se me acabó la gasolina, digamos, interior. O sea, era como... Volvió el personaje y volví a la informática. Volví a la programación. 2017, finales de 2017. ¿Y ahí qué ocurrió? Porque volver al sitio donde tú habías dicho que no querías volver, o cómo decir... Porque en esos 3 años una de las cosas más importantes que me di cuenta es que lo más importante no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Ya. Por eso hay barrenderos mucho más felices que tú y que yo, y cualquier otra profesión igual de respetable, y que otra gente lo puede ver como yo de eso no trabajaría nunca. Lo importante es desde dónde lo haces. Y dije, bueno, me voy a reconciliar con la profesión. ¿Consideras que ser programador, porque es una de las cosas que tú y yo hemos hablado hace unos días, es una profesión, una carrera, una maratón, como quieras llamarlo, que es aburrida? Porque supongo que tirarte 8 horas todos los días en tu casa o en tu oficina, sentado, escribiendo o picando código, pues no sea lo más apasionante del mundo. Además es como que a veces como que está un poco visto como el friki, como que se tiene ese aura de la persona que está
en tirantes, en una cueva, picando código ahí a oscuras. ¿Consideras eso que es una carrera, una profesión aburrida? No, depende de quién le preguntes. Uh-huh. He trabajado con gente que le apasiona y por eso son buenos. Uh-huh. Para mí, pues me ha aburrido mucho, sí, me ha aburrido mucho. Y otros ratos que no, pero no me apasionaba. Ya. Yeah. Entonces eso yo lo tenía ahí todo el rato, es un run, no, ¿qué estás haciendo? Tiene que haber algo, tiene que haber otra cosa. Ya. Es esa incoherencia que vuelve otra vez a aparecer y me siento identificado porque también he tenido algún trabajo así, en los que estás haciendo este trabajo y tu mente no está en el trabajo, está pensando en que tú debes estar haciendo algo mucho más grande, que tú has venido para... No sé si más grande. No algo más grande, sino como más sentido para ti. Por lo menos que te llene. Algo que te llene. Porque... Y luego hay gente que no necesita eso. O sea, que con que le guste algo vale. Uh-huh. Pero yo no. Entonces, yo y mucha otra gente, claro. O sea, quiero algo que le dé sentido a mi vida. O sea, que a la vez que yo estoy... Ya que voy a estar 8 horas haciéndolo, o las que sean, quiero que me retroalimente. Uh-huh. Que cuanto más lo hago, más quiero hacerlo. ¿Y eso te volvió a pasar? O sea, ¿volviste a sentir que no era camino? ¿O... Volví a quemarme. Vale. Volví a quemarme. Pero yo ya era diferente. En esos 3 años yo había descubierto lo que significaba para mí cantar en público. En esos 3 años me permití cantar en público una vez o 2 en un karaoke y al final de un curso. Uh-huh. y ya estaba ese run. Me encanta esto, me encanta cómo me siento. Ahí es como que ya empezaste a enfocar un poco el tiro. Sí. Hacia la parte más artística, vida. Sí, pero pasaron 2 años. Tuvieron que pasar 2 años hasta que en 2018 me permití apuntarme a clases de canto. Uh-huh. ¿Y empezaste aquí en Santander? Sí, en Musiquea. Musiquea. Wow. Con Inés Pardo. Y estuve 5 años maravillosos. En los que he aprendido a cantar mejor, porque siempre vas a cantar mejor en clases de canto con Inés. Entonces, un saludo a Inés. Por supuesto, o sea, un besazo. No solo he aprendido a cantar mejor, sino muchas más cosas con ella. O sea, uh-huh. Para mí es una persona muy especial. Entonces, ese momento en el que yo me permito cantar en público, pues cambió todo. ¿Qué sentiste? O sea, aparte de ver florecer una emoción de decir, joder, esto mola, ¿qué sentiste de proyección hacia el futuro? Es decir, ¿no sentiste nada? No, o sea, no vi el nada. futuro. Simplemente, y para mí esa es la clave. Uh-huh. Esta clave es muy importante para mí, que es haz lo que te gusta. Y el camino, o sea, las baldosas se van a poner delante. Todas. Qué bueno. Y no sé dónde vas a llegar, pero estás haciendo lo que te gusta, joder. ¿Crees que de muchísima gente debería como cambiar eso? ¿Crees que hay mucha gente que como que vive como con una pantalla aquí, no una pantalla móvil, sino como una pared en la que sigue un sendero que es el molde, es el sendero que se le han dicho que tienes que hacer tú tienes que ganar esto, tienes que trabajar de tal a tal? Sí, pero hay gente que está contenta con su posición, por ejemplo, con su trabajo para toda la vida. Están contentos y si no se han cuestionado nada, no somos nadie para decir haz lo que te gusta,
Escucha tu corazón. Pues igual ya lo han escuchado. ¿Eh? Ya. Es que, ¿qué También sabes? es verdad. ¿Quién sabe? Nadie. Esas cosas son muy completamente personales. Vamos a adentrarnos más en el mundo del arte, de la música, del cine. Vamos a hablar de tu experiencia con Martin Scorsese, Rodrigo Cortés y Mario Casas en ese papel que hiciste en la película de Escape. Pero quiero seguir con el mundo de la música primero, para luego ya pasar al grueso, que es la esencia de este podcast. Y quiero preguntarte si sigues cantando y cuál es tu visión ahora mismo del mundo de la música. Sigo cantando, todos los días canto. De hecho, me viene muy bien. Un día sin cantar, aunque sea canturrear, tararear algo, silbar, algo. Para mí la música es como un despertar diferente. ¿Hay alguna diferencia entre que tú puedas sentir entre cantar y actuar? Para mí, quizás igual cantando me siento más libre. Puede ser, porque actuar estoy pendiente de muchas más cosas. Y mira que para cantar hay que estar pendiente de muchas cosas. Pero cuando ya tienes algunas cosas más interiorizadas, pues te sientes más libre. Es como conducir, ¿no? El primer día que te sacas el carnet, colocas el espejo, el cinturón, el asiento. ¿Luego qué? Ya. Conduces con una mano. Sin ninguna. Sin ninguna. Con el móvil. Haces cosas que o sea, están automatizadas y conduces. Entonces quizás sí. Igual me lo preguntas dentro de un año y Ya. esto es otra cosa que estoy aprendiendo, a vivir en gerundio, como digo yo. O sea, voy haciendo. Como dice Paco Sepúlveda, estoy siendo. Estoy siendo, no soy, estoy siendo. Total. Ahora soy esto, ahora soy este, pero mañana puede ser otro. Es como que muchas veces nos ponemos como el foco hacia adelante, o sea, como el futuro. Yo quiero ser esto, yo quiero estar ahí, yo quiero en el mundo del cine, porque esto a mí me ha pasado. He sido consciente gracias a desarrollar y trabajar bien esa conciencia. Me he podido dar cuenta de que no quería eso y que realmente no estaba disfrutando el haciendo, el siendo. Estaba disfrutando el proyectándome hacia adelante. Y es uno de los motivos por los cuales pues, lo he dejado, entre otras muchas cosas. Pero creo que yo ya, o sea, como que estoy aprendiendo como a programarme a 15 días vista, como mucho. Perfecto. Y ahora llegará un momento que te programarás a 2 y a 0. Vivimos en un mundo en el que tenemos que hacer planes, o sea, porque si no, pues el pan de molde se nos va a quedar mohoso en el armario y los yogures se van a caducar y necesitamos comida y hay que comprarla, hay que hacer planes a veces y saber qué vamos a comer hoy o mañana, lo que sea. Pero hay muchas otras cosas que pueden soltarse. Es difícil porque no nos han enseñado a eso. Solo es difícil porque no nos han enseñado, nada más. No es... Todo esto que nos parece muy difícil es porque no nos han enseñado. Pero si te entrenas por tu cuenta, como ir al gimnasio, pues poco a poco te resultará más fácil. Total. ¿Qué otras cosas has aprendido con Paco Sepúlveda ahí en Madrid? De los talleres. Pues mira, estoy encantado con Paco Sepúlveda. A mí, yo soy un chico que ya conocía, no presencial, sino de mundo online, mundo redes. Y me parece súper interesante todos esos talleres. Cuéntame un poco qué es lo que tú has podido desarrollar de ahí. Pues todavía estoy aterrizando en la técnica que utiliza. Yo desde septiembre tenemos 3 meses y medio, ¿no? Más o menos, 3 meses y medio, sí. Y me parece muy interesante. Estoy descubriendo muchísimas cosas, no solo
como actor, sino como persona. O sea, está siendo un viajazo brutal. Él es una técnica que creo que uno de los más conocidos que la utiliza es Fernando Piernas, que también pues hace muchas formaciones en Madrid y creo que en América también. Y yo diría que todavía sigo encontrando las palabras para definirla, pero diría que está basada en el autoconocimiento. O sea, si tú no te conoces, tú no le puedes dar nada al personaje. Vale. Entonces, hay que darle al personaje lo que necesite. Esa es una de las cuestiones que yo le pregunté, no me acuerdo si se lo pregunté a Adrián Alonso o a Javier Cifrón. Sí. Y es que yo empezaba a notar, después de un tiempo actuando, es que creo que no puedes ser un actor si tú no vives, si tú no exploras, si tú no te conoces. Y le pregunté a alguno de ellos, la gente de 15 años, por ejemplo, que no ha vivido X experiencias, ¿cómo las puede transmitir a cámara? ¿No? O sea, se me hace como un poco falso decir, tienes que hacer esto, pero ¿cómo lo haces tú si no lo has vivido, no? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. O sea, pero también existen técnicas como el como sí. Uh-huh. Y la programación neurolingüística ayuda con eso también. O sea, eso lo explica Jung, como el inconsciente colectivo está ahí. Y tú hay cosas que no has vivido. Hay cosas que has visto vivir directamente. De ahí vas a coger. Y después es como sí. O sea, ¿qué te pasaría a ti por dentro si vivieses esto? Ya. ¿Cómo estás ahora mismo? Todo eso se lo das al personaje. Y hay interpretaciones adolescentes maravillosas. Maravillosos. Sí. Geniales. Y bueno, luego cada maestrillo tiene su librillo. Hay muchas técnicas para interpretar. Esta me encanta. ¿En qué se basa básicamente el método, la técnica? Se basa mucho en investigar. En investigar. Hay un ejercicio que lo llaman la silla, hacer silla, que tú te sientas. Es un poco como una relajación al principio, ¿no? Cerrar los ojos. Una especie de meditación, no llegas a meditar. Uh-huh. Pero empiezas como a autoobservarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Hay alguna tensión? ¿Qué te pasa hoy? Bueno, pues a partir de ahí empiezas a construir, ¿no? Si tuviese un color, ¿qué color sería? Ya. ¿Como qué? Utilizan mucho los disparadores, ¿no? Como sí, como qué, como cuándo, como dónde. Y ahí se te abre un mundo de exploración increíble. Es como imaginería, ¿no? Realmente no estás utilizando quizá Tienes que tanto... utilizar la imaginería, sí. No es utilizar Stanislavski de irte hacia atrás y buscar ese recuerdo. Puedes irte hacia atrás. Puedes uh-huh. irte hacia atrás, porque igual dices como cuando también. tenía 3 años y mi papá me ignoraba. ¿Qué es lo más heavy que has descubierto de ti en esa metodología? En la metodología en sí, en las clases. Uh-huh. ¿Por qué quería ser actor? Cada año o cada vez que recorres como un paso más, es como que veo que estás teniendo más profundidad de consciencia hacia lo que realmente quieres o debes. O sea, como que estás llegando a esa coherencia. Sí, poco a poco. Poco a poco, es como pasabas de la incoherencia. Sí. Empezabas ahí, como que poco a poco en el juego del Monopoly llegas a... Sí, al final es ir reduciendo, al final es 90% incoherencia, al principio es 90% 10 y el objetivo es darle la vuelta. Uh-huh. Para tener tú las riendas de tu vida, básicamente. No es tu vida. Total. No tu personaje. Tu personaje está muerto de miedo y hace lo que puede.
Entonces, que además lo he descubierto hace poco, o sea, ¿por qué quería ser yo actor? ¿Por qué? Pues tú ya sabes que, bueno, yo empecé con las clases de canto, luego musicales, con Adrián, y ahí es cuando me cogieron para la película, para Escape. Yo ni siquiera iba a clases de interpretación cuando me cogieron en el casting. Wow. Y claro, se me abrió una puerta ahí, ¿no? Pero la motivación era incorrecta. El desde dónde, que hablábamos antes, ¿no? Desde dónde haces las cosas. O sea, tú puedes querer ser actor, por supuesto. Vale, pero tienes que saber por qué. Y yo quería ser rico y famoso. Pero claro, eso no depende de uno mismo, depende de más cosas. Y en esta profesión Muchísimo. depende de los castings, Muchísimo. para empezar. Y de muchas cosas más. Sí. Entonces, rico y famoso. Entonces, ¿qué pasa con la profesión? ¿No te gusta? Entonces, claro, ahí me metí, ¿no? Y me he dado cuenta de que me encanta, estoy descubriendo un oficio precioso, que soy rookie, no, lo anterior. O sea, estoy en pañales, soy un bebé. Y me encanta. Me encanta estar con mis compañeros, ver las cosas que hacen, aprender de ellos, aprender de Paco y aprender de mí mismo también. Y darme cuenta de todas las cosas. Esto es lo más bonito de lo que me he dado cuenta, gracias a Paco también, de todas las cosas que yo tengo que contar. Qué bueno. Y todas las cosas que les puedo dar a los personajes. Entonces, yo siempre he tenido vocación por contar. Siempre, siempre, siempre. Me acuerdo que de jovencito hacía vídeos en las nocheviejas, cuando se iba acercando el fin de año, hacía un vídeo, típico vídeo de fotos y tal, con mis amigos. Pero me lo tomaba como una película y contaba todo el año, era como un resumir del año o de qué pasará el año que viene. Contar. Y ahora incluso se me está despertando la necesidad de escribir, que es maravilloso. O sea, entonces creo que se abre ahí un universo precioso de contar. Contar desde lo que tú sabes. Esta profesión, sinceramente, creo que es una de las cosas que yo he hecho que más me ha impactado a nivel desarrollo personal. Primero por la exposición. Me pasa un poco como a ti, o me pasó un poco como a ti al principio. Yo de pequeño era súper tímido, o sea, no podía. Tú hablas conmigo, me ponía a llorar, tío, de lo sensible que era, como decir, wow. Y luego mi fortaleza era el mundo del deporte, hacer todo, entrenamiento, clases grupales, 50 personas, o sea, empezabas con 5, 10, 15, 20, hasta 50. Y he ido como construyendo también y como desarrollando esa parte más de social. Y cuando conozco esto, se potencia todo como por 10. Y ya no solo es la parte social, sino que también es la parte de dentro, de tomar conciencia de cómo estoy cambiando, lo que estoy sintiendo y hacia dónde estoy yendo con mi velero. Y sobre todo qué cosas, si voy por aquí, qué cosas no me gustan. Es como muy interno, es algo muy, muy personal, ¿no? Claro. Pero creo que no hay nada de todo lo que yo he hecho en mi vida, ningún deporte, ninguna actividad, ningún taller, que me haya proporcionado las herramientas sociales y personales que me ha aportado esto. Y como que cada vez me ha acercado más a esa consciencia. Sobre todo porque te vuelves como más humano contigo y con los demás. Supongo que habrá salido de la zona de confort, ¿no? O sea, al final Sí. es como el que aprende a nadar
pues que le han soltado en mitad del mar, aprende a nadar. O sea, tienes problemas para relacionarte o eres tímido, relaciónate. Total. No hay otra manera. Yo aquí terminé a volar volando. Pero sí, para mí, por lo que te decía antes, 2 años tarde en permitirme apuntarme a clases de canto. Por la exposición. La exposición, porque yo sabía que era una exposición brutal y no tenía ni idea de que en Musiquea íbamos a hacer actuaciones y tal y cual, cosa que luego cogí con muchas ganas, la verdad. Pregunta clave del podcast y es: ¿cómo fue el proceso desde que a ti te llaman para hacer una película con Martin Scorsese, Rodrigo Cortés y Mario Casas? Me da la risa siempre que nombran a Scorsese porque nadie le ha visto nunca. Es un ente Él está allí en su torre de marfil. No, nadie ha tenido relación con él, solo Rodrigo. El proceso fue fácil, en realidad. Por eso es como que a veces, cuando te permites hacer lo que te gusta, la vida te pone la alfombra roja. Muchas veces. Entonces me pusieron la alfombra roja. Qué guay. Adrián me pasó el casting y me dijo, buscaban realmente hombres con acondroplasia, que es enanismo, creo, o sea, directamente. Y pues buscaban un enano. Y me dijo, Adrián, ya sé que no eres un enano, no tienes acondroplasia, pero manda el vídeo presentación. Y si suena la flauta, pues yo mandé el vídeo presentación y me olvidé por completo, porque era mi primer casting y yo, bueno, fue para que sonara, por si sonaba la flauta. Y pasó un mes y me llegó un email y no me acordaba de que estaban hablando y me mandaron a la separata y la tenía que, era un martes y la tenía que enviar el jueves. O sea, tenía que aprendérmela mientras trabajaba y grabarla bien grabada. Tuve la suerte de que Adrián me ayudó en clase. Lo grabamos en clase, que además era un jueves. Creo que tenía hasta el viernes. Pero claro, el jueves era el día perfecto porque estábamos en clase. Y todos mis compañeros me acuerdo que se quedaron para verlo. Y ahí fue un momento muy tenso para mí, porque yo no era consciente de lo que estaba haciendo, pero Adrián sí. Entonces Adrián me insistía mucho y me exigió mucho. Entonces por eso gran parte de lo que conseguimos es gracias a su exigencia en ese momento. No íbamos a mandar cualquier cosa, ¿no? Entonces fue muy duro. O sea, había un momento que decía yo buenas tardes, entraba a la secuencia y decía buenas tardes y decía Adrián, corten, porque no estaba. Ya. Entonces fue muy duro y poco a poco me notaba como más agarrotado por la presión. Ahí sí que noté la presión de que era una película. No sabía que iba a ser una película tan... Sabía que los protagonistas eran Mario Casas y Ana Castillo y nada más. Y Rodrigo Cortés como director. No sabía nada más. ¿Cómo fue el proceso de una vez que tú llegas allí, al set de rodaje? ¿Qué es lo que tú viviste? Porque de nuevas es como que supongo que estuviste muy atento a todo. Hubo un momento antes, que fue en mayo, rodamos en julio, y en mayo bajé a Madrid a ensayar una escena a las oficinas. Y ahí fue cuando conocí a Rodrigo y a Mario. Y a mi compañero Francisco José Buba, el gigante. Sí, lo he visto. Y ahí ensayamos. Bueno, en ese momento fue cuando yo entré por las oficinas y vine Mario Casas a saludarme. Y digo, hostia, voy a hacer una película con Mario Casas. Es como, voy a hacer una película con Mario Casas y con Rodrigo Cortés, que está ahí sentado.
ahí pues como ahí tomé conciencia de que iba a hacer una película con ellos. Hasta entonces era, bueno, sí, me aprendo esto, hago esto, pero aquí no hay nadie, ¿no? O sea, bueno, el proceso de casting, tuve una videollamada con Alejandro Gil, que fue el director de casting de Lane Casting. Pero fue muy amable, fue muy fácil. Fue... Todo rodado. Sí. Entonces llegué allí en mayo y fue como... Hostia puta. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo llevaba tan aprendido, llevaba el texto tan aprendido, que me senté ahí con ellos y se lo tiré las veces que hicieron falta y como hizo falta. O sea, la importancia de llevar el texto bien aprendido, como el Padre Nuestro. Total. Tatuado. O sea, porque ahí es cuando los nervios... Sí. Además eso demuestra mucha profesionalidad, porque yo me he encontrado con mucha gente que no no hace ese trabajo. A veces es profesionalidad, a veces es como el mal estudiante que tiene que estudiar más horas que el bueno, ¿sabes? Y lo sabe. Y es como este cabrón que se sienta a mi lado estudia 1 hora y saca un 9. Y yo para llegar a un 6 tengo que estar aquí toda la tarde. Ya. Pues eso. Pero hay mucha gente que no hace ese trabajo, que sabe que yo con 1 hora tal, pero tú igual con 3 te lo aprendes. Pero hay mucha gente que no mete esas 3 horas. Claro, no. Entonces pero me ayudó también mucho mi amigo Oscar Villalobos, que le mandamos un saludo también, porque bajé con él en el coche y yo iba conduciendo y él me iba dando la réplica de todas las secuencias. Qué bueno. Él es actor además, entonces fue muy guay. Y qué guay. Me ayudó un montón. El viaje fue muy bonito. Entonces era como que estaba relajado hasta que comimos allí y fui a la oficina, abrí la puerta y vino Mario a saludarme. Y dije, hostia, entonces... ¿A qué te crees que venía? No había una voz como de que me decía, pero ¿a qué te crees que venías tú aquí? Entonces fue muy bonito, muy intenso. O sea, fue muy bien el ensayo. Y luego pues en el rodaje, en mi caso fueron 5 días y fueron 2 semanas. Yo estuve 2 semanas en Madrid, partidas. O sea, 1 semana en Madrid, 1 semana en Santander y otra semana en Madrid. En pleno verano, muchísimo calor, ropa de invierno. Wow. Y pues lo bueno que tiene un rodaje para los actores es que está todo preparado, por lo menos en el que yo he estado, claro, no tengo con qué comparar más. Pero está todo preparado para que tú hagas tu texto y tus acciones y no te preocupes de nada más. Y eso es una maravilla. Te tratan muy bien. A mí me trataron muy bien. Todos eran muy majos, muy amables, muy profesionales. Me sorprendió mucho la maquinaria de tenemos que rodar. Hay un plan en el que decimos esto hay que rodarlo hoy y se rueda hoy. Pero se rueda... Ya. En mi sensación era que se rodaba cumpliendo los tiempos. Claro, luego los técnicos, los ayudantes de dirección, el director, dirección de fotografía, pues van como locos, ¿no? Mientras yo me salgo del set al camerino a beber agua o lo que sea, ellos están cambiando el set por completo para hacer el siguiente plano y tal y cual. Pero me sorprendió mucho la profesionalidad y el trabajo de todo el mundo. Es una maquinaria enorme con muchísimas piezas y iban todas a una, entonces fue muy guay. Qué guay. ¿Qué dificultades te encontraste para grabar? Sí, vamos, la primera dificultad fue las acciones, ¿no? O sea, andar, caminar, moverme. No por el hecho de... Aunque sí, también, o sea, había un punto de... Me sentía inseguro al moverme, ¿no? Pero también es que en clase de interpretación, pues al final
te centras más en el texto que en las acciones, ¿no? Sí, por regla general lo que hay, sí. Si no hay un texto, pues estamos perdidos. Y luego las acciones, pues poco a poco, ¿no? Supongo. Entonces, me acuerdo de mi segundo día, que era un plano secuencia, además, un plano secuencia muy complicado, en el que pasaban muchas cosas, y yo tenía que andar. Tenía que controlar dónde estaba la cámara. Bueno, pues todas esas cosas te las dan la práctica y el oficio, la experiencia, y yo no la tenía. Entonces, me costó mucho entrar ahí. Y vi cómo yo iba... Ahí me di cuenta de que yo iba con una actitud equivocada al rodaje. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo y nunca lo reconocí. Eso lo que hizo es que lo tapé. Al taparlo, o sea, ¿con qué lo tapé? Con esa actitud de, venga, me los voy a comer con patatas, ¿no? Van a saber quién es este, que viene de Santander y no le conoce nadie. Mentalidad de tiburón. Ay. Era un fantasma. Un fantasma total, porque era falso, era mentira. Ya. No era real. Estaba cagado de miedo. Era el último mono allí, lógicamente. Y tenía todo por aprender. Y esa rigidez me hizo que, al equivocarme y fallar, toma tras toma, teníamos que repetir y teníamos que mandar a primera a todos los especialistas. Había no sé cuántos especialistas habría, 20, no sé, 30. Y todo el equipo tirando cosas desde arriba. Era un plano en la galería de la cárcel. En la cárcel. Y pasaban muchas cosas. Fuego, todo. Sí, había uno colgado, otro por ahí, se tiraba desde el segundo piso. Pues corten y vuelve a la primera, y corten y vuelve a la primera, porque al principio por mi responsabilidad de, pues estás yendo más rápido de lo que tienes que ir, bueno, estaba nerviosísimo. Ya. Pero ¿cómo no? O sea, me acuerdo además que llegué al set por la tarde y me dijo Rodrigo, vino a saludarme y me dijo, hoy es tu día. Y yo le miré y no le dije nada. Pero pensé, mi día, hoy. Si la secuencia más importante que yo tengo es la semana que viene. Pero claro, no había entendido bien, no había visto bien esa secuencia. La había leído, me la sabía, pero no había visto bien lo que implicaba el trasfondo de movimiento, también, sobre todo. Entonces me costó pillarlo, pero bueno, Rodrigo me ayudó un montón. Conoce mucho a la gente, creo. Creo que tiene rayos X. Y me acuerdo que me dijo, bueno, era una escena en la que teníamos que ir muy despacio. Muy, como las muñecas de Famosa, prácticamente, o sea, dando pasucos. ¿Por qué? Porque había que recorrer una galería y había que llegar al final con todas las frases dichas. Entonces yo iba tan rápido que llegaba al final y me faltaban frases por decir a mí, a Mario y al otro compañero, a Carlos. Entonces, Rodrigo me decía, te voy a atar los pies, ya no sé cómo hacer que vayas más despacio. Y dijo una frase que me desbloqueó. Me miró, me acercó y me dijo, tengo la sensación de que tienes miedo de retrasar a la gente y por eso vas más rápido de lo que tienes que ir. Y le miré y le dije, sí, es verdad. Y me dijo, y creo que en tu vida fuera también. Y le dije, es verdad. Y me fui a un rincón, me senté en una silla, un rincón oscuro, y empecé a repetirme, todo el mundo falla, tú también, todo el mundo falla, tú también, todo el mundo falla, tú también. Ellos también fallan, tú también. Pasaste de mentalidad de tiburón, Casper, a... Quítate la máscara de humildad. Sí, humildad. Tío, eso es lo que me falta a mí toda la vida. Entonces es una asignatura pendiente, la humildad siempre. Entonces no puedes entrar a un rodaje así, con esa actitud. Ya. Puede salirte bien, pero si te la pegas... O sea, ¿por qué me bloqueaba cuando fallaba? Porque mi orgullo no me permitía reconocerme a mí mismo que estaba fallando. Lo estaba haciendo mal. Ya.
creo que quizá también es una forma de darte a ti como un empujón, de quizá poniéndote esa máscara y decir, soy capaz de hacerlo, lo vas a hacer bien, y de como de obviar que no lo vas a hacer mal, ¿sabes? Y eso quizá pues tú mentalmente dices, esto me puede ayudar. Claro, sí, es supervivencia. No, sí. Hago lo que puedo y tiro por ahí. Pero una vez más, ¿es desde dónde? Total. ¿Desde la humildad o desde el orgullo Desde y el la ego. soberbia? Entonces era soberbia pura. Por eso, si voy de soberbia hasta arriba y Rodrigo Cortés me dice, lo estás haciendo mal, yo me bloqueo. Si voy con humildad, le voy a decir, vale, ok. Vamos, ¿cómo lo quieres? Vamos a... Mario Casas, ¿qué tal es trabajar con él? Bueno, yo he aprendido un montón. Un profesional, pues imagínate, todas las películas y series que ha hecho. Y me ayudó, mira, en esa escena nos ayudó mucho a los dos, a mí y a Rodrigo. Porque él sabe dónde está la cámara, él tiene todo, claro, vive con las cámaras alrededor, ¿no? Entonces, eso te lo da el oficio y te lo da la experiencia, lo que decíamos antes. Pero luego aparte le veía es un personaje muy difícil el que ha tenido que hacer, muy difícil, mucho mérito. Y le veía entre toma y toma o cuando nos íbamos a los camerinos, como estaba muy concentrado, muy metido en el papel. Y dije, hostia, qué currante, ¿no? ¿Y cuántas cosas habrá tenido que aguantar en el sentido de los amenitos que le han puesto? Ya. De 3 metros sobre el cielo, el barco, los hombres de Paco, pues esos personajes sin camiseta y demás. Y el tío está ahora, para mí, en su prime, creciendo muchísimo. No, yo creo que va a estar más todavía. Va a hacer más, sí, porque es muy currante. Qué bueno. Curra mucho. ¿Qué otras experiencias has podido sacar así fuera de Mario Casas o de Rodrigo? Porque tienes una escena también en el baño. La del baño es con Mario. La del baño es con Mario y con Francisco José. ¿Qué tal es trabajar con él? Bueno, un encantador. Me parece un fenómeno. Además, me ha ayudado un montón, tanto sí durante el rodaje como después. Hemos hablado mucho y me ha contado cosas de la profesión y bueno, me ha ayudado. Lleva mucho más tiempo, ha hecho muchas cosas ya. Y sí, me ha ayudado mucho. Le conocí el día que fuimos a ensayar. Y fue uno de los descubrimientos del año, desde luego. Terminas de hacer la peli y ¿qué pasa por tu mente cuando llegas a casa y te posas un poco todo lo que has vivido? Porque supongo que haya muchas preguntas, cosas como sentimientos a flor de piel. Pues mira, fue el año pasado, fue en 2023 y me coincidieron, bueno, prácticamente me coincidieron las vacaciones del curro. Yo trabajaba como programador, o sea, yo trabajaba para Barcelona, con el rodaje. Entonces, cuando terminó el rodaje, volví a mi casa a trabajar. Y se me cayó un poco el mundo encima, la verdad. Fue como... Era verano y ya no tenía más vacaciones. Y era como... Yo quiero lo otro. Ya. O sea, es como haber estado en el País de las Maravillas. Wow. Y volver a esto que dices, bueno, es que no. Sí, pero no. Me da dinero, pero no me da nada más. Y tuve que ahí... Hombre, ahí ya empezó otro run run hasta que lo dejé. En marzo de este año. ¿Dejaste la programación? Sí. Otra vez. ¿Volverás? No lo sé. No lo sé. Otra cosa que he aprendido es que las decisiones no son para siempre. Y tengo la suerte de tener esa profesión ahí, que si lo necesito algún día, puedo volver y me pagará las facturas. Entonces, es una suerte. Además es una profesión que
se gana bastante bien, Sí. considero, ¿no? Porque, por lo que estamos viendo, puedes trabajar, teletrabajar, trabajas tus horas. También he visto que muchas veces trabajas como horas de más, de 8 horas, 10 horas, Depende del 12 sitio. horas. Todo de depende del muchas sitio. Pero he visto que es como una profesión súper privilegiada porque creo que no tiene techo a nivel salarial. Bueno, ahora Puede mismo- estar un junior cobrando lo mismo que un senior. Bueno, eso es raro, sería raro, pero da igual. El junior programador va a cobrar más que el junior de otra profesión, de muchas profesiones, por ejemplo. Sí. Pero esa burbuja, creo que es una burbuja que se está inflando y que no se sabe cuándo va a explotar. Pero es un burbujón, porque estamos hablando de cifras Muy buenas. muy altas. Muy altas. Entonces, pero ya te digo, yo llegué a mi casa y dije, uff, y yo quería estar con toda esa gente, les echaba de menos muchísimo. Porque además sabía que ellos se iban a su siguiente proyecto y yo me iba a mi casa. Y era como, yo quiero seguir haciendo esto. Yo he tenido esa sensación y es una sensación un poco agridulce. Me pasó con lo de Miami, España. Claro. Porque por primera vez es como no haber vivido aquí, sino haber vivido presencialmente algo que realmente dices, yo quiero esto y creo que también me merezco esto. Porque tiene coherencia, porque realmente soy capaz de hacerlo, vibro alto y volver como otra vez donde no quieres estar, porque sabes que no es tu sitio, te hace como cuestionarte otra vez cosas o a volver a como a rumiar aquí cosas, ¿no? Y decir, ¿cómo puedo volver a otra vez para allá? O cómo puedo volver a meterme, en tu caso, quizá, seguramente volver a meterme en una peli o un proyecto de esta. Sí. También, o sea, a mí me ayuda a pensar que no vuelves al punto de partida. No vuelves a partir de cero. Ujú. Porque has vivido cosas que las has vivido. Y ya no eres el mismo tampoco. Y ya hay gente que te conoce, tú conoces gente, y vas hablando. De hecho, me ayudó mucho que... ¿Cuándo fue? Pues después de rodar. Sí, este año fue. En abril, claro. Me apunté a una figuración. Ujú. Y me encantó. Porque me volví a ver, después de casi un año, me volví a ver allí, sentado, en maquillaje, peluquería. Y era como... Ya estoy en los focos otra vez. Me gusta. No, Ya. no el hecho de los focos, sino del mundillo. De verles ahí. Sí, Tal, no sé de qué. estar en ese ambiente. De ahora vamos aquí, no sé qué. Ujú. Sobre todo a mí lo que más me gustaba era la gente. Las experiencias. Era como 50-50 entre el personaje que tú estás haciendo, el trabajo que tú estás haciendo y rodearte y aprender de esa gente y de lo que te transmite esta gente. Porque eso a día de hoy es como, yo lo valoro mucho porque he estado en otros sectores, pues como tú en programación y ves un poco lo que quieres, lo que no quieres, ¿no? Donde lo que tú has dicho, de donde no quiero estar. Y como que valoras muchísimo más con quién quieres estar, qué es lo que quieres hacer durante cuánto tiempo quieres hacerlo. Quizá no importe tanto el dinero, no importe tanto las horas que le metas, porque podrías estar haciéndolo todos los días. Cuando haces algo que te apasiona y que te llena tanto, creo que no piensas en esas cosas de dinero. Por lo menos yo así lo he sentido. Está claro que necesitamos el dinero, necesitamos pagar las facturas y no se nos puede olvidar. Sí, obviamente es Que el mundo es el que es. O te vas a vivir al bosque dentro de un árbol, como David el Nomo, o tienes que pagar facturas. Obviamente tiene que haber como... Entonces, claro, sí, y por eso tienes que estar en paz con eso. Tienes que hacerte amigo de eso.
porque si no te vas a frustrar muchísimo. Entonces yo tengo la suerte de... Ahora estoy en el paro, pero bueno, estoy cobrando el paro. Entonces, es la primera vez que cobro el paro en mi vida, pues me lo merezco. Entonces, estoy disfrutándolo, yendo a Madrid, formándome y sigo haciendo castings. Entonces, ¿qué pasa cuando se acaba el paro? No lo sé. Por mucho que quiera pensarlo, no lo sé. Ni para bien ni para mal. Ya. Entonces... Había una frase que decía, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Fácil decirlo, sí, claro, Ya. sí. Pero Sí. dan como mucha perspectiva, porque es como de nuevo Claro, volver y a está muy vivir bien más. tener estas conversaciones. Una cosa muy importante para mí es tener estas conversaciones, este tipo de conversaciones. Esto me hace vibrar alto. Ujú. No es decir, ay, haz lo que te gusta y olvídate del dinero. No, no es eso. Pero hazte preguntas, por lo menos. Ya. ¿Qué quiero realmente? Una pregunta mágica es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Ningún miedo, de nada. Ni a quedarte sin nada, ni a lo que digan los demás, ni a qué me va a pasar. Nada, cero miedos. ¿Qué harías? ¿Tocar la batería? ¿Irte a Madrid todas las semanas a formarte? Lo que sea. Lo que sea. Dentro de tus posibilidades reales. Claro, no me voy a ir a Madrid Ya. si no tengo dinero. Todas las semanas, como me estoy yendo ahora. Pero ahora puedo hacerlo. Sí. ¿Me estoy gastando una pasta? Sí, pero lo veo como una inversión. Y si no, como que me quiten lo bailado. Igual no hago ninguna película más. Bueno, voy a hacer otra, pero es la... Ahí Igual va. es la última. Yo no sabía eso. Ah, ¿no? No. Exclusiva. Bueno, enhorabuena. Gracias. No, es un proyecto... es un proyecto... No sé si lo puedo contar. No lo cuentes. No lo voy a contar. No interesa porque creo No, que le no. quitas como la... Quien te quiera ver y quien Ya os lo ya lo contaré, verá. ya os Y lo ya contaré, ya os lo contaré. Sí. Pero es que igual son las dos únicas películas que hago. ¿Sabes? Sí. Pues que me quiten lo bailado, chico. O sea, he hecho 2 películas. Has hecho 2 películas. Cuando venía de mi casa, de cantar en mi casa, de cantar en la ducha, empezar a cantar, luego permitirme el tema de los musicales, la interpretación con Adrián, que me quiten lo bailado. Entonces, podría decir que no hay nadie al volante. En el sentido de no hay un plan. Ya. Sé lo que me gusta, pero no hay un plan. Eso es de nuevo algo con lo que yo creo que más coincido contigo, como que últimamente cada vez estoy como planificando menos. Y como que todo está más claro. Cada vez que planificas menos, todo está más claro. Cuanto más vives en el presente, la teoría lo dice, luego la práctica, bueno, pues poco a poco, pero cuanto más vives en el presente, todo mejor. esto se vuelve más claro, porque es presente. O sea, no hay historias, no hay historias futuras de... Pero lo que te digo, o sea, luego la realidad es la que es, ¿no? Yo tengo que coger el hostal en Madrid con mucha antelación, porque si no, no pillo. Ya. Vale, ok, pues lo hago. Sí, hay cosas que son... Claro, sí, es lo son que las hay. que son. Podría jugármela y presentarme en Madrid sin hostal. Estoy seguro de que dormiría en algún sitio. Seguro. Y seguramente gratis. O en el mismo coche, pero seguramente alguien, hablando con alguien o lo que sea, me diría, pues mira, pues vente. Hay muchas formas de vivir y ninguna está bien y ninguna está mal. Yo creo. ¿Has tenido algún momento en el mundo de... Bueno, desde que has empezado este camino de la conciencia, un mundo de mirar hacia adentro, de catarsis? No. Realmente no. Quizás lo he tenido y no lo he identificado como catarsis, porque he visto a gente que las ha tenido gordísimas.
Y es como, yo eso no lo he tenido nunca. Ujú. He visto gente que le ha faltado, no sé, elevarse y que le caiga un rayo de luz del cielo. Sí, sí. Entonces es como... Sí, yo he tenido tomas de conciencia. He tenido tomas de conciencia. De decir, hostia, vale. Pero luego es... Lo mío es como más... Caminar, andar el camino. O sea, por aquí es... No lo sé. Voy a ver. No, pues no. Pues por allí. Pues por ahí. Y ya está. Y ahí voy aprendiendo muchísimo. Muchísimo. Sí. Y quizás algún día me den un pelotazo de... Oh, no. Si pudieras interpretar a cualquier personaje, histórico o ficticio, ¿a quién elegirías? ¿Y por qué? Uy, a mí me haría mucha ilusión... Es de musical. Ah. Es de musical. Me haría mucha ilusión interpretar a Toulouse-Lautrec, que fue un personaje real y que es un personaje del musical de Moulin Rouge. Ah, vale. Sí, la he visto. Buena película. Me encanta. Claro, entonces es un personaje que tenía una enfermedad, no recuerdo cuál, no recuerdo el nombre, pero también era como, sí, tenía las extremidades, las piernas en concreto, yo creo, más cortas. Un personaje peculiar, que sería un regalazo poder interpretar, desde luego, sí. Qué bueno. Además me encanta el musical de Moulin Rouge. A mí esa película me encanta, tío. O sea, creo que es de las que yo he visto de musicales la que más me ha gustado. Estoy rezando para que lo traigan a España. Qué bueno. Para que traigan el musical a España. Otro personaje. ¿Otro personaje? Sí, dime otro más. ¡Wow! Que no sea de musical. No sé, me ha venido Donald Trump. Me ha venido Donald Trump. Donald Trump. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que me parece un buen ejercicio hacer de abogado del diablo. No por el resultado, ¿eh? Igual llegas a conclusiones que dices, pues no llego a ninguna conclusión real. Pero el ejercicio de ver qué pasa con esta persona. O sea, ¿qué le pasa a esta persona realmente? ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere esto? No porque se ponga de moda criticarlo directamente ya, ¿no? O sea, no. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuál es su intención real? Nunca lo sabré porque no tengo acceso a Donald Trump. Pero personajes súper controvertidos que, aunque sean súper controvertidos y tengan a medio mundo en contra, siguen haciendo lo que quieren hacer. No entro en que sea bueno o malo. Quizá te identifiques con ese personaje porque es lo que tú has vivido. A veces me he sentido contracorriente, sí. A veces me he sentido contracorriente. Sí. Me faltan los huevos para hacer muchas cosas, pero los voy encontrando por el camino. Entonces, poco a poco. Es duro porque también sé esa parte, o sea, como que yo también sobre todo de pequeño, ¿no? De sentirte muy separado, diferente, y poco a poco como ir encontrando y ir defendiendo lo que tú crees y lo que tú quieres. Yo me di cuenta de que había mucho victimismo ahí, o sea, yo no soy menos que nadie, pero tampoco soy más, no soy más especial que nadie por nada. Lo que pasa que mi condición física me hace tener una vida de una manera, pero puedo cambiar muchas cosas. Total. Muchas cosas de mi vida que se suponía que no las podía hacer. Entonces, a partir de ahí, sales de ahí y todo cambia. Todo cambia. Entonces, por eso he tenido que ir a contracorriente muchas veces también. Muchas veces me he dejado llevar por la corriente y le he echado mucho cuento.
y he querido que me lo den todo hecho por el hecho de decir, ay, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero en otros momentos ha sido al revés. Quiero hacer esto y lo voy a hacer, aunque todo el mundo piense que no puedo hacerlo. Pues, ¿has tenido alguna película en mente que te haya, durante un periodo largo de tiempo, que te haya ayudado como, no sé, como a identificarte con ello? me he identificado mucho con La vida es bella, con el personaje Sí. principal, en cómo está, pues eso, protegiendo a su hijo, por un lado, y por otro lado, intentando sobrevivir. Vamos, como todo está mal afuera, pero voy a montarme aquí un mundo diferente. Qué guay. Para sobrevivir. Sí. ¿Alguna canción? ¿Alguna canción? Es que es por momentos. Incluso los colores. O sea, no tengo un color favorito. Hay canciones... Mira, te voy a decir una. De Carlos Ares, Peregrino. No lo conozco. Carlos Ares. Carlos Ares. ¿Cómo suena? Sin H ni nada. Peregrino. Vale. Me identifico mucho. También me identifico mucho con... con Quijote de Julio Iglesias. Un género de películas. Todos. ¿Para qué? ¿Para interpretar o para...? Para interpretar. Todos. Se te da súper bien la comedia. Porque tienes algo. Y esto lo pude ver como mucho más de cerca cuando hicimos Rufus y Antonino. Lo pasamos bien. Estuvo súper guay. Y si tuvieras que quedarte con uno, ¿cuál sería? La comedia. La comedia. Seguramente. Pero la comedia... quizás no sé si tan como grande, ¿no? Como Aquí no hay quien viva y tal. Igual un poco menos. Menos histriónica. Más como sutil. Bueno, Óscar. Finalizamos ya el podcast. Vale, llevamos como 1h40. ¿Algo que creas que se nos olvida, que se nos queda un poco en el tintero, o algo que quieras dejar decir? No sé, ya que estamos hablando de cine y de lo que pasó con Escape, yo creo que cuando alguien piense que no puede hacer algo, que se acuerde que yo he hecho una película y que vino Total. a mí. Vino a mí. Yo puse lo que tenía que poner de mi parte, pero fue muy poco. Hice lo que tenía que hacer. Creo que este sector tiene un porcentaje súper alto de suerte. Es que yo... O de que las cosas como que... hay gente como que simplemente por el perfil que tiene, hay ciertas cosas como que están más... Podríamos hablar cercanas otra hora y 40 sobre la suerte. Sobre lo que para mí es la suerte, lo que para ti es la suerte. ¿Qué es para ti la suerte? ¿Qué es para mí la suerte? Tiene mucho que ver con permitirte. Si yo no me permito hacer un casting y no me permito darlo todo, ¿dónde está la suerte? Total. ¿Dónde queda la suerte? La suerte es el trabajo. La suerte es que no les gustó nadie más que yo, o sea, que fui el que más les gustó, o igual hubo otro que les gustó más pero no podía. Bueno. ¿Eso es suerte? No lo sé. Es que suerte, ¿qué es? Es que no lo sé, no sé lo que es suerte, Javi. Pero creo que tiene que ver con vibrar alto. Con estar sintonizado con algo. Y con ser coherente. Creo que tiene que ver con ser coherente. Porque si tú eres coherente y estás haciendo algo que te alimenta el alma y el corazón, es que la suerte va a estar todo el rato.
detrás de ti. Y me ha pasado. Una persona que, por ejemplo, yo conozco anécdotas y historias de gente que dice, pues yo conozco a un actor que actúa súper bien, que es mucho mejor que yo, pero que no tiene trabajo y que no encuentra y lleva 10, 15 años. ¿Qué le dirías? Porque... No me gusta decir nada a nadie ya, pero le diría desde dónde lo está haciendo, dónde está mirando, en qué se está enfocando, en lo que no tiene o en lo que tiene. No podemos avanzar sin dar gracias por lo que tenemos. Uh-huh. Lo que sea. Un trabajo de informático, joder, qué rollo. Pues hostia, me da una pasta que me ha permitido luego poder ir a muchos sitios, entre otros pues a Madrid todas las semanas ahora, porque tengo dinero y ese dinero no ha llegado por ahí. Pues hay que agradecerlo de verdad, pero agradecerlo todo, porque hay gente que no puede hablar y tú y yo estamos aquí, llevamos 1 hora y 40 hablando y hay gente que no puede hablar. Uh-huh. Intenta hablar y no puede. Todo. Entonces, es que creo que hay porque conozco gente que está muy frustrada porque no encuentra, porque no... Además creo que las formaciones en Madrid y demás son bastante caras y es como que se hace como más costoso, más difícil o más resistente ese camino, ¿no? De avanzar hacia allá, en esa dirección. Y hay mucha gente que sigue intentándolo, que sigue y que no encuentran absolutamente ningún tipo de feedback. Y como que al final acaban tirando la toalla, ¿no? Sí, y es que igual tienen que tirar la toalla y renunciar a eso. Eso no significa que no vaya a pasar. Significa que tú te lo quitas de tu frustración y de tus mierdas que es que te están comiendo. Entonces dices, bueno, pues vale, pues lo suelto. Y luego también decías, y siguen. Y te escuchaba y pensaba en piloto automático. Puede que sea un piloto automático eso. Que nunca se hayan preguntado por qué quieren hacer eso. Entonces, el desde dónde está mal, pero no lo saben. Ya, el punto de partida está erróneo. La motivación, ¿cuál es la motivación? Entonces, yo es que creo mucho en el tema del alma y todo esto, entonces... Si tu alma no lo quiere, por mucho que lo quieras tú, o sea, rico y famoso, ¿para qué? Me diría a mí mi alma, ¿no? O sea, ¿para qué? Ya. Igual lo eres después, pero por el hecho de serlo, de creerte más importante que alguien, sí, será, claro, eso mismo, sí, claro. Entonces, claro, porque no lo vas a ser nunca. Y si lo eres, ¿a qué precio lo vas a ser? Vas a pagar un precio muy alto por el camino mismamente. Entonces, merece la pena. Bueno, hay que hacerse preguntas todo el rato. Eso es lo que les diría. Óscar, muchas gracias. A ti. Encantado. Creo que el podcast me ha gustado por donde he ido, porque te considero una persona que no solo eres cine o solo cantas y ya está. Porque además me has ayudado mucho en lo personal a esclarecer esas preguntas y a encontrar esas respuestas también. Y creo que hemos atinado mucho en el tema de las energías, de hacerse las preguntas correctas, en que todo tenga coherencia, que todo tenga sentido. Y sobre todo, tío, porque tu historia te ha ayudado a aprender cosas que mucha gente, como lo que decimos, ¿no? Que vive en piloto automático y sigue y llega a la meta y se muere y no ha descubierto su esencia, ¿no? Lo que esa persona quería. Y con toda tu situación de contexto propio, con todo ese miedo que tenías a buscar un trabajo, a ponerte a trabajar,
a estudiar un montón de cosas, a intentarlo, a no resignarte solo en una sola cosa y decir voy a darme oportunidades, abrirte oportunidades para saber quién soy y qué es lo que quiero y dónde quiero estar. Y que lo hagas con ese relax. Por lo menos es lo que me transmites, con esa sabiduría. Creo que todo el mundo debería tener gente así cerca porque es lo que tú transmites y creo que ayudas mucho. Y por eso te doy las gracias por compartir este momento. Gracias a ti. Todo lo que has dicho. Así que... Un placer, un placer. Muchas gracias. A ti. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente. Chao.